Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Plenario, cerrando una semana que tuvo mucha actividad en materia de comisiones, pero las que hubo fueron muy intensas, al punto tal de que hubo una reunión, recordemos la celebrada el miércoles pasado, justamente la Comisión Investigadora Libra, fue el martes en realidad, que se extendió largamente por 8 horas, nada menos, fue muy intensa. Y del otro lado del Congreso, en la otra Cámara, en la Cámara de Senadores, tuvo lugar la presentación, la primera presentación del año del jefe de gabinete, Guillermo Francos. Bueno, que justamente ayer fuimos comentando todo lo que iba sucediendo en esa sesión que quedó trunca finalmente por la retirada del jefe de gabinete, indignado por que una senadora, bueno, justamente una senadora fueguina, lo había llamado mentiroso, le pidió que le pidiera disculpas y bueno, finalmente terminó retirándose. ¿Cómo termina todo? Bueno, hace pocas horas se presentó un nuevo pedido de sesión para el miércoles que viene a partir de las 11 de la mañana. Va a ser un miércoles intenso en el Congreso si es que en esta Cámara, en la Cámara de Diputados, se realiza la sesión pedida por parte de la oposición justamente para tratar una serie de temas de los cuales hablaremos a lo largo de este programa y también hablaremos de todo lo que dejó esa sesión trunca que fue la sesión informativa con el jefe de gabinete. Pero primero vamos a los títulos de esta jornada. El jefe de gabinete volverá al Senado. Como decíamos, el Pleno de la Cámara Alta resolvió continuar el miércoles 2 de julio la sesión que había arrancado ayer. Comisión de Ciencia y Tecnología. En la reunión, diputados destacaron avances en biotecnología, investigación y logros estudiantiles. Décima edición de Cambio de Roles. Participan 270 estudiantes. Habrá 3 unidades del exterior que vendrán a ser parte del programa. Esos son los títulos principales de esta jornada y yo les presento a quien, como todos los viernes, me acompaña Silvia Raster. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes, querido José, queridos televidentes. Estamos aquí compartiendo un nuevo viernes en Diputados Televisión para contar un poquito de lo que voy a hablar hoy. Hoy vamos a insistir, ya parece que tengo un monotema, con Pero, el tema de las jubilaciones. ¿Qué está pasando ¿qué con el tema? proyecto aprobado en el Senado? Y vamos a recordar un poco qué es lo que dijo ayer Guillermo Franco sobre el impacto fiscal que podría tener esta medida. Me parece que es un tema para abordar, más cuando se avecina que el Senado va a empezar ese debate. Está bueno porque, bueno, ayer todos se quedaron con el final de la sesión informativa del jefe de gabinete, pero bueno, hasta entonces ya llevaba 4 horas exponiendo, así que, bueno, había dejado mucha tela para cortar, más allá de, bueno, esta situación que terminó en el final abrupto. Pero bueno, vamos a hablar de eso a lo largo del programa y ahora vamos a meternos de lleno en un tema. Lo traje justamente, yo sabía, hoy viernes lo podemos hablar, es bastante interesante, que tiene que ver con la reelección de los legisladores. Eso fue uno de los temas de la semana, lo que se daba en la provincia de Buenos Aires, justamente donde el Senado provincial, bueno, trató este tema, le dio media sanción finalmente, muy trabajoso fue el tema. Sí, para que tenga que, y fue voto positivo encima, para que Claro, tenga claro, que, terminó 22. digamos, evidentemente el tema divide las aguas en la política. Hay partidos que están totalmente en contra y que Ujú. defienden la sanción que se dio en el 2016 en el gobierno de María Eugenia Vidal. Claro. Y bueno, y en el mundo es un debate este tema, ¿no? Por eso, justamente lo traía para ver, bueno, cuál es todo el debate. Yo voy a plantear mi postura inicial, que es la Ujú. misma que ya quienes siguen este programa ya saben, yo lo he dicho varias veces. A mí me parece que la reelección de los legisladores está muy bien. ¿Por qué? Porque los legisladores, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la reelección de los puestos ejecutivos. Sí, con la
reelección de legisladores, porque ahí es un tema donde la experiencia talla mucho. Sí, pero Entonces, no 20 años, me parece 3 reelecciones. es, bueno, hay que verlo, pero Sí, bueno, veremos. Es una cuestión de óptica y hay ejemplos, inclusive, de decirlo, vamos a ver cómo es en el mundo, en realidad. Primero vamos a ver cómo es acá en la Argentina y vamos a meternos con algunas placas que, bueno, ahí veremos las placas, vamos a verlas. Cómo es el sistema en la Argentina y en la región y en el resto del mundo. Entonces, veníamos con la cuestión de que en la provincia de Buenos Aires, bueno, la reelección es indefinida en todos los distritos del país, menos en algunos cuantos. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires hasta ahora no es indefinida porque, recordemos, hay una ley que es la 5109 exacto. que lo establece. Bueno, yo estuve revisando todo esto, me fijaba en las constituciones. Las constituciones en general no se mete con cómo debe ser, porque si no, si cambias el sistema, después tenés que andar modificando la constitución. Solo muchas se meten en el tema del gobernador y vice. Eso sí, Sí, claro. y eso Eh, está bien. ahí compartimos, sí. Pero en el tema, ahí en general es una ley la que legisla a ver si es o no es el tema, si debe ser permanente o si la reelección debe ser indefinida o en la mayoría de los distritos es indefinida, salvo entonces en la provincia de Buenos Aires, donde bueno, quedó en el ojo del huracán justamente esta semana a partir de bueno, esta modificación de una ley que impulsó María Eugenia Vidal siendo gobernadora y que eso iba fundamentalmente para todos los cargos, o sea, todo corría para, no solamente para los legisladores, era para Intendentes. intendentes, justamente, ni iba a decir para los gobernadores, no, lo de gobernador y vice ya lo figura en La reforma que se en hizo en la Constitución de la provincia, después claro. la nacional se hizo en la provincia de Buenos Aires. Y estableció justamente lo que se quiere implementar, lo que se implementó ahora para los intendentes, para los concejales y para los legisladores. Yo lo que digo, en este caso, en esta ley que se votó esta semana, Sí. justamente en el Senado con 22 votos a favor, 22 en contra, una abstención hubo y desempató la vicegobernadora con su voto positivo para bueno, justamente desempatar. Una pregunta Sí. para que reflexionemos. A ver, vos qué opinás. Ujú. ¿Qué pasa en diputados si hay empate, teniendo en cuenta que el presidente es Alexis Guerrera, Ajá. que es masista? Que el masismo está en contra de la ley. Claro, porque el masismo fue por ese acuerdo que había con la gobernadora Vidal. Mm. Fue parte de los que hicieron esa ley, pero esta es una buena pregunta, un buen interrogante. Habrá que ver cómo terminan definiendo justamente Por ahora cómo votaron en contra en el votaron Senado. en contra. Entonces, entiendo yo que si hay empate, debería terminar votando de la manera como ha votado el masismo. En líneas Mm. generales, se me ocurre, veremos qué es lo que termina Ah, sucediendo. eso me ocurrió recién, A mí lo que me parece una igualmente es pregunta. que, de todas maneras, lo que le veo, lo que le critico, en realidad es el hecho de que claramente es una movida que es la llave que pretende después abrir para las elecciones posteriores, el año Intendente. 2027, para los intendentes, justamente. Entonces, decir, bueno, es borrar nuevamente porque ya, recordemos, ya la habían salteado en las elecciones anteriores donde dijeron, bueno, no, para estas elecciones no, lo pasaron para esta y en esta eliminarlo me parece muy mal. Claramente es allanar el camino. Yo lo que digo particularmente es que legisladores, diputados, senadores, es una cosa muy distinta de los cargos ejecutivos. Ahí veíamos que también la ciudad de Buenos Aires, donde también se estableció a partir de la creación de la ciudad autónoma de la ciudad autónoma de Buenos Aires, se estableció la prohibición de la reelección indefinida de los legisladores porteños que tienen, por ejemplo, pueden estar 2 mandatos
el artículo 70 de la Sí. Constitución habla del tema pero lo que lo establece es una ley, es exactamente donde dice 8 años consecutivos es lo máximo que Y no pueden se estar. debate mucho el tema, nadie No, planteó. no se está planteando. Bueno, acá entonces claro, acá ni se les ocurre plantearlo ese Mm. tema, pero de todas maneras y la experiencia personal, uno ve cómo les cuesta a los legisladores nuevos después ir adquiriendo la capacidad que en cambio otros legisladores que ya llevan más de un mandato, bueno, la pueden llegar a tener. La provincia de Córdoba también, ahí la mencionamos, ahí es la ley 10.406, pueden ser reelegidos en forma consecutiva solamente por un periodo. Si han sido reelectos, pueden ser nuevamente candidatos mediante un periodo en el medio. O sea, Eso como sucede en todas las provincias que no tienen este tema. San Luis es la otra, yo eso no lo sabía, en yo realidad no tampoco. sabía, pero no Lo de está Córdoba y permitida la... bueno, y Capital, sí, pues Capital me tocó cubrir las elecciones porteñas y ahí me enteré, tampoco lo sabía. Ah, no, bueno, pero acá fue una reforma constitucional que se hizo en el año 2007 y a partir de ahí se limita a 2 mandatos consecutivos para cargos legislativos, al igual que para el cargo a gobernador. Cuando se hizo en 2007 esa reforma, que estaban los Rodríguez Saad, imagino yo en ese momento, no me acuerdo cuál de los dos, me imagino que era Alberto para entonces, pero... No fue el año que estuvo, discúlpame, me parece que estuvo Poggi ese año. Poggi, cuando se hace la modificación, me parece que Poggi asume justamente porque tenía, después que hacen la reforma, Ah, porque puede Poggi ser. asume justamente porque no podían reelegirse ellos, los Rodríguez Que Aya. del 83 venían siendo Claro, reelectos. exactamente. Primero fue Adolfo, después Alberto y después ellos dos se pelearon. Ahora está... ¿Queda alguna provincia que reelección indefinida, además de Formosa, de Sí, gobernador? se tiene Catamarca, Catamarca es una, y creo que sí, hay más, hay otras Santa Cruz ya no, me En San parece. Juan, por ejemplo, podés ser reelecto 3 veces, 3 periodos puede ser. Por Y ejemplo, Santa Cruz creo que ya detalle, no. Santa Cruz no, pero tienen ley de lemas. Así Claro. que tienen ley de lemas, que es algo mucho peor que la reelección de los... Sí. En Santa Fe, por ejemplo, que es una provincia muy particular, donde ahí, por ejemplo, no hay reelección del gobernador hasta ahora, porque eso lo van a modificar. Este año va a haber modificación de la Constitución. No hay reelección indefinida para todos los cargos. Vamos ahora a expandirnos al mundo. Vamos a ir Qué por países interesante. de Sudamérica con reelección indefinida para legisladores. Argentina es uno de ellos y no nos avergoncemos porque vamos a ver que es mucho más común de lo que esperábamos. Brasil, por ejemplo, tiene reelección indefinida. Los diputados federales y senadores pueden postularse cuantas veces lo deseen. En Chile, desde 2020 se establecieron límites a la reelección. Los diputados pueden ser reelegidos solo una vez, eso sí, máximo 2 periodos, en realidad, pero antes era indefinida. Los senadores hasta 2 veces, Mm. máximo 3 periodos. Bueno, otros países donde hay reelección indefinida, vamos a tener Colombia, ahí vemos Colombia, Paraguay, Uruguay donde se vota todo cada 5 años. Ideal. Sí, yo tengo mis prevenciones por ese tema, ahí lo vamos a dejar para otro programa también, Sí. para seguirla, pero está bueno para debatirlo. Pero ahí votan, pero así lo establece la Constitución de ellos, como muchos sostienen. Está bueno que el ganador tenga un Congreso afín, pero da para un debate con más Sí. tiempo que no vamos a tenerlo. Sino. Venezuela también está ahora permitida la reelección indefinida de los legisladores, tanto para la Asamblea Nacional como para otros cargos de la elección popular. Ahí en Venezuela, por ejemplo, hubo una reforma constitucional aprobada en el 2009 que eliminó los límites a la reelección para todos los cargos, inclusive Claro, para por el eso presidente. Maduro se puede reelegir. Por eso, Lo pueden reelegir tantas veces. Así es, así es. Pero bueno, muchas veces, por eso digo, y pensando en Buenos Aires, un poco la llave de estas cuestiones es un poco lo que sucede con los legisladores. Te cambio lo de los legisladores para después ir para habilitar también la reelección indefinida de los intendentes. Países con restricciones, bueno, Bolivia también es uno de los países, aunque eso estaría cambiando ya.
También Ecuador, desde el referéndum de 2018, se eliminó la reelección indefinida para todos los cargos, incluidos los legisladores. Perú, desde 2021, los congresistas pueden ser reelegidos de forma inmediata. Y después, bueno, vamos a Estados Unidos, por ejemplo, vamos para muchos la cuna de la democracia. La cuna de la democracia es Grecia, que tiene reelección indefinida, convengamos. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, ahí la reelección es indefinida y es uno de los países donde más casos tenés de presidentes que que perduran en su mandato y se eternizan, si se quiere. Estuve En averiguando. legisladores, porque en presidentes sí tienen un Ahí límite. tiene, claro, tiene Son el 2 límite. mandatos también. Que para mí es el ideal, o sea, que los límites los pongas para los cargos ejecutivos, aunque en Estados Unidos me parece que para gobernadores, por ejemplo, no hay límites. Me parece que no, hay gobernadores que están hace muchos años años. y años. El legislador estadounidense que más tiempo ha servido en el Congreso de Estados Unidos es Robert Biden, de Virginia Occidental. ¿Y sabes cuántos años estuvo en la Cámara? Fue miembro de la Cámara de Representantes como también del Senado. Estuvo en el Congreso durante más de 57 años, desde 1953 hasta el 2010. Estuvo en el Senado hasta el 59 y murió en 2010. O sea, esto establece que, bueno, no está más, no siguió más porque se murió. En realidad, tenía 92 años. Ahí sí, en todo caso, tendría mis prevenciones de que la eternización. También Dianne Feinstein fue la senadora mujer que más tiempo estuvo en funciones y estuvo desde 1992 hasta su fallecimiento en 2023. O sea, ahí son cargos vitalicios hasta la eternización. Joe Biden fue senador, por ejemplo, por el estado de Delaware. Estuvo 36 años, fue senador. Desde el 3 de enero de 1973 hasta el 15 de enero de 2009. Y fue uno de los... Claro, y dejó de ser senador porque fue vicepresidente de Barack Obama. Ahí fue que apelaron a su sapiencia para llevarlo al gobierno. Canadá, hablamos para seguir con Norteamérica, la reelección de legisladores está permitida en forma indefinida. Los miembros de la Cámara de los Comunes, que son los diputados federales, pueden postularse para la reelección sin límite de mandatos. México es, vamos a ver, situación actual. Hasta el 2030, ahí han modificado la Constitución hace muy poco tiempo. Los diputados federales pueden reelegirse hasta por 4 periodos consecutivos. Mira qué bien. Los senadores hasta 2 periodos consecutivos. Es un cambio que se aprobó en 2025 en la reforma constitucional. Recordemos, hace poco votaron por los jueces. El cargo elimina la reelección inmediata para diputados, senadores y presidentes municipales. Esta reforma que aprobaron en este año va a entrar en vigor a partir de 2030. Hasta entonces sigue la posibilidad de reelección consecutiva y después se establecen restricciones que son justamente para evitar el nepotismo electoral, por ejemplo, que eso también estoy de acuerdo. Guatemala, la reelección está permitida. Vamos a Centroamérica. El Salvador también la reelección indefinida está también permitida. Honduras, Nicaragua, bueno, ni hablemos, porque en Nicaragua son el cargo ejecutivo, son un matrimonio presidencial eternizado en el poder. Entonces, si lo hace el presidente, también lo hacen los legisladores. En Costa Rica la reelección no está permitida, ahí no hay reelección. Sí, podés estar, no hay reelección inmediata, podés estar un periodo y después saltearte uno y volver. Después, Panamá sí está permitida, pueden ser reelegidos indefinidamente. Vamos a Europa. A ver, Europa cómo está. En Europa, te lo spoileo, no hay límites para las reelecciones. En Europa, la mayoría de los países permiten la reelección indefinida de todos los legisladores nacionales. Hay algunas particularidades que después vamos a detallar. Alemania, por ejemplo, es la Bundestag,
pueden ser reelegidos indefinidamente. Francia, hay una Asamblea Nacional donde también existe esa posibilidad. No hay límite para la reelección en Italia. Y después viene una tanda que los agrupé directamente, que es la próxima placa, donde vamos a ver que Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Estonia, Letonia, Lituania, y puedo seguir más, pero para no Ellos tienen abrumar. reelección. Todas tienen reelección, todos permiten la reelección indefinida. Vamos a algunas excepciones o particularidades que son, por ejemplo, el Reino Unido, que también tiene la reelección indefinida. Pero tiene la no hay particularidad de ser un gobierno parlamentario. parlamentario, claro, deben ser reelegidos en cada elección general. En todas tenés que ir a participar. La permanencia depende mucho del respaldo al partido. Ahí cuando se vota todo. Suiza también permiten la reelección indefinida, pero hay un sistema de democracia directa y rotación política que hacen que los mandatos prolongados sean menos comunes. Liechtenstein y Mónaco también permiten la reelección indefinida, pero con sistemas parlamentarios muy pequeños y muy controlados. Eso es. Y vamos ahí para llegar y justo llegar. Vamos ya haciendo este recorrido después. Era más de lo mismo. Japón, China, Rusia, todos tienen reelección indefinida. Veamos un poco a lo que iba al principio, o sea, ejemplos longevos de longevidad legislativa en la Argentina. Y vamos a mostrar 3 casos puntuales. Miguel Pichetto ya lleva, no consecutivos, pero lleva 28 años. Él fue diputado nacional entre 1993 y 2001, o sea, 2 periodos consecutivos, diputado nacional por Río Negro. Después fue senador por Río Negro entre 2001 y 2019, 18 años. En 2019, ahí, después de haber sido candidato a vicepresidente de la Nación, bueno, se toma un lapso hasta 2023, 4 años, vuelve en 2023 y ahora entonces de ahí es que lleva o va a cumplir este año 28 años consecutivos, 28 años como legislador. Graciela Camaño, 29 años. Sí, eso tiene, sí que eran más de 28. Claro, de 1989 a 1993 fue diputada nacional, del 97 al 2002, o sea, iba por su segundo mandato. Ahí esa tanda fueron 5 años, iba por su segundo mandato, pero pasó a ser ministra de Trabajo de Eduardo Duhalde. Y después fue el gobierno de transición. Claro, y después fue 18 años más, cuando fue, 20 años más, porque fue desde 2003 a 2023 fue diputado nacional. Me acuerdo de los últimos mandatos, le preguntábamos si iba por la reelección, decía que no, pero siempre la convencía para seguir. Mario Negri fue 24 años y ya nos quedamos sin tiempo, pero fue de 1993 al 2001, 2003 al 2007, 2011 al 2023, o sea, tandas de 8, 4 y 12 años, con ese detalle que tiene que el radicalismo no permite la posibilidad de reelección, más de una reelección. Acuerdo. Pero si hay acuerdo, lo dije. Bueno, Leopoldo Motó debe tener también muchos años. Habría hay que contabilizarlo. Después, eso lo dejamos para la próxima, porque ahora nos vamos a la tanda. Pero bueno, estos 3 ejemplos eran de grandes legisladores, me parece, y me parece que la experiencia es un hecho, es un dato como para mantenerlo. Seguro. Nos vamos a quedar discutiéndolo en la tanda y después vemos a ver si llegamos a alguna conclusión. Se las comentamos en el próximo bloque, pero ahora vamos a la tanda. Pasos Perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber.
El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Segundo bloque de plenario y bueno, hablábamos en el primer bloque justamente de lo que fue la presentación del jefe de gabinete ayer en el Senado de la Nación. Un Senado donde, bueno, abrió sus puertas después de casi 2 meses que no abría las puertas del recinto
un recinto donde se debería debatir, veremos si hay acuerdos para llevar al recinto los proyectos que se aprobaron en la sesión de diputados del 4 de junio pasado. Son 3 proyectos que incomodan mucho al oficialismo, al punto tal que el presidente ya anticipó el veto. De uno de esos proyectos y de las perspectivas que puede llegar a tener, nos va a hablar Silvia, que es nada menos que el tema de jubilaciones. Exactamente. Uno de los proyectos centrales que tiene el Senado en consideración tiene 2 proyectos que son muy importantes. El tema de jubilaciones y el tema del proyecto de discapacidad. Hoy nos vamos a referir al proyecto de jubilaciones. ¿Por qué nos vamos a referir al proyecto de jubilaciones? Por 2 motivos. Primero, porque el Senado se apresta a empezar un debate sobre la materia. Dicen que la próxima semana, todavía no hay una convocatoria formal. La idea era empezar con una lista de invitados, pero de eso vamos a hablar en un ratito. Sí. ¿Qué dice el proyecto del cual ayer se refirió el jefe de gabinete de las jubilaciones? ¿Cuál es el objetivo? Diputados aprobó el 4 de junio pasado, en la última sesión, un proyecto para incrementar, tiene varios puntos el proyecto, pero fundamentalmente para incrementar las jubilaciones en un 7%. Y un bono, y también para aumentar el bono de los que cobran la mínima, quiere decir que los adultos mayores que cobran el haber mínimo, se les paga un bono hasta ahora que está, digamos, estancado desde el 2023 en 70.000 pesos. La idea es pasarlo a 110.000. Entonces, el tema de las jubilaciones, el aumento sería general para todas las jubilaciones. En el cambio del bono solo lo cobran los que tienen el haber mínimo. Este proyecto fue aprobado por una amplia mayoría en diputados y ahora está a consideración del Senado. Vamos a nuestra segunda placa. El proyecto votado en diputados se encuentra en estudio en el Senado, que empieza la próxima semana a tratarlo en una reunión informativa de las 2 comisiones que, digamos, que deben analizar esta iniciativa. Una es la Comisión de Previsión Social y otra es la Comisión de Presupuesto. ¿Quiénes conducen esa comisión? Carmen Álvarez Rivero, y también conduce, y la de Presupuesto, Ezequiel Atauche. Si bien el oficialismo no quería empezar el debate, la senadora del PRO dijo, no, hay que abrir el debate y empezar con invitados. La idea es traer bastantes invitados. Pero bueno, veremos cuál es la situación en el Senado, porque te recuerdo que en el Senado la oposición, los bloques kirchneristas tienen 34 senadores de los 72 y con 3 más juntan el quórum para tratar, y si se suman con otros bloques pueden hasta llegar a los 48 para buscar tratarla con los 2/3 o sobre tablas, o aprobar un emplazamiento para que se reúnan las comisiones a sacar dictamen. Claro. En el Senado no se ha usado el tema del emplazamiento, me parece, hasta ahora. Generalmente En el Senado no quieren hacerlo, pero no lo hacen. Generalmente buscan el tema de los 2/3 para tratarlo sobre tabla. Hasta ahora no vi que lo hayan logrado ningún proyecto, pero se puede dar. O en los proyectos donde sí hay acuerdo, como fue en el caso, creo que de Bahía Blanca, que pudieron hacerlo. Bueno, vamos a nuestra siguiente placa. ¿Qué es lo que dice el gobierno? El jefe de gabinete ayer advirtió que esa iniciativa daña el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica. Lo hizo a lo largo del primer tramo de su informe, donde habló de la marcha del gobierno. Habló de varios temas, y entre ellos habló del tema jubilatorio. No se refirió a un 0,8% del PBI. Sí, pero eso solo, a ver, porque yo lo estuve estudiando. Es solo cuando el tema del bono y las jubilaciones. Otro porcentaje tiene otro punto importante de esta ley, que es la compensación de las deudas
que reclaman las provincias que tienen todavía sus cajas jubilatorias. Ahora, cuando estamos hablando de jubilaciones, vos hablas porque son dos los proyectos que No, por aprobaron. ahora estoy hablando O sea, solo hablamos del aumento. del aumento. Del que tiene más chances de ser de aprobado. prosperar, en el Senado, y claro. que tiene más chances de insistir con el veto. Por eso Claro. vamos de a poco, por eso estoy desarrollando toda la situación que hay en el Así Senado. es, claro. Vamos a nuestra próxima placa. ¿Y A ver. qué es lo que dijo Franco sobre el impacto fiscal? Dijo que es alrededor del 0,8 del PBI, que sería alrededor de unos 6.800 mil millones de pesos. Serían unos 6 billones de pesos más o menos, calculales. Sí, El costo fiscal, el impacto. Si se aprueba este aumento. claro. Pensá que en el tema del bono, cuando calculó en el impacto, era el 0,3 y daba 2.000, si se aumentaba 115.000 pesos, daba un 0,2 millones y medio. Sí. Estamos hablando de Cálculos que hizo la oficina de no hay presupuesto. del presupuesto. Y Congreso. yo en base a lo que hizo la oficina de presupuesto, lo calculé yo también, eran más o menos más de 6.000 millones de pesos. Ajá. Más, menos, pero eso es un promedio. Sí. Y eso es lo que acá no estamos incluyendo las cajas jubilatorias Provinciales. provinciales y estamos incluyendo a ningún otro gasto. Las Claro. cajas jubilatorias son 0,5 del PBI. Claro. Es un Número importante. Claro. Sí, sí, Pensando que 0,3 es 2.500 millones de pesos, estamos hablando claro. que 0,5 serían y más de unos 7.000 millones más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. No, menos, serían unos 5.000 más o menos. Sí, ponele. Ponele, es un Ya número. me abrumaste con los números, pero si los calculaste vos deben ser así. El de las Exactamente. jubilaciones lo tengo bien calculado. Bien. Entonces, eso es lo que señaló el 08, él no habló de pesos, nosotros lo calculamos en base a lo que había calculado la Oficina de Presupuesto en otros casos de cuánto representaban el PBI actual. Claro. Bueno, esto es lo que sería el impacto fiscal. Senado. La oposición en el Senado tiene los números para votar el aumento de las jubilaciones y la moratoria previsional. Más te digo, tiene los números y no sé si no está cerca de los 2/3. Tendríamos que hacer bien el cálculo. Sí, lo respalda los 34 de UP, los senadores misioneros, Ujú, que votaron sí. a favor en diputados. Claro, hay que ver que Y algunos provinciales también votarían a favor. Sí, Vamos a ver cómo negocia el oficialismo. ahí tenés 36, ya ya llegás a 36. Y algunos radicales también van a votar a Seguro, favor seguro. porque Dos ahí radicales está por lo menos seguro. Y Martín Lustó va a votar a favor. Y Pablo Daniel Blanco, Seguro también va a votar a favor y Claro. capaz que algún otro legislador. tranquilamente. Pero aparte, y tenés también con ese razonamiento que haces de cómo votaron los diputados, que no siempre están así, porque bueno, ya lo demostraron los misioneros, por ejemplo, con ficha limpia. Pero, por ejemplo, la rionegrina Mónica Silva también, me parece, ¿no? Sí, puede llegar a votar a favor. Porque ahí Giancafilo votó a favor, creo, sí. Pero él es de Sí. Neuquén. No, Domingo votó, claro, Giancafilo es de Neuquén, pero Domingo votó a favor. ¿Es que Domingo. no recuerdo si vos se abstuvo o votó a favor? Hay que Bueno, ver eso. vamos a ver a qué números llegan, pero sí tienen los números para votarlo. Claro. Entonces, hay que ver qué pasa si hay un eventual veto. Vamos a seguir con nuestras placas. Sí. El veto. El gobierno ya advirtió que va a vetar este proyecto de jubilaciones y que va a vetar cualquier cambio en el tema, digamos, otro de los proyectos que podría ser el de discapacidad. Pero que en el de jubilaciones ya dijo, más con lo que ayer dice Franco, más con las advertencias que hay, es posible que haya un veto total. Seguro que el veto a lo del tema de las provincias va a existir. Sí. Hay que ver si se veta todo el proyecto o si el tema del bono lo dejan y vetan el tema del 7,2%
Hay que ver cómo, qué es lo que hace el gobierno. La oposición dice que, digamos, cuando aprobó el proyecto, dice digamos, que le dio al gobierno las herramientas para que no haya un impacto fiscal. Vamos a ver qué dice el gobierno de esas herramientas, porque parte de esas herramientas me parece que ya no está esa plata. Pero bueno, hay que seguir viendo. Hay que ver si realmente tienen los 2/3 la oposición para insistir. Bueno, tendríamos que analizar un poco qué va a pasar. Esperemos primero que lo apruebe el Senado para ver si después van a tener los 2/3 para si el gobierno veta total o parcialmente. Sí, ya tenemos el antecedente en materia de veto. Recordemos, esta semana justamente el presidente Javier Milei firmó el tercer veto que tenía que ver con la emergencia por inundaciones en Bahía Blanca. En realidad el nombre correcto es emergencia por inundaciones en la provincia de Buenos Aires, pero es era la ayuda para Bahía Blanca. El veto lleva el número del decreto del DNU 238. Y bueno, el argumento que dieron fue que no querían hacer duplicación de recursos, que el 85,43% de esos 200.000 millones de asistencia ya se habían entregado. Evidentemente, y ahora, en la movilidad jubilatoria en su momento ya fue un veto, o sea, ya hay antecedentes del año pasado. Hubo dos vetos el año pasado. El 11 de septiembre... Hubo más vetos, pero digo, hubo 2 vetos. Claro, en realidad hubo 3 vetos, hasta ahora este fue el tercero, y 2 vetos que fueron avalados por la Cámara de Diputados. Claro. Pero hay que ver que en una etapa de elecciones, yo creo que con Bahía Blanca van a insistir los legisladores. Claro, uno dice cuando habla de una etapa de elecciones, y la frase correcta sería que completaría, diría, si el gobierno se anima a hacerlo en eso. Olvídate, el gobierno lo hace. No, lo hace. Elecciones o no elecciones. El tema es, lo que vos apuntás es si en una etapa de elecciones, si los que tienen que avalar el veto lo avalan o no. Claro, lo que pasa es que ahí depende qué es lo que van a hacer. Porque vos podés tener varias opciones. Porque si vos lo tratás en el recinto, en diputados, que es el lugar donde el gobierno tiene más facilidades para resistir, bueno, hay que ver si tienen los números o si negocia que haya muchos ausentes, entonces tiene que reunir menos números. Claro, claro. En diputados se aprobó 142 a 69. Cuando se aprobó, sí. Sí. La ley jubilatoria. O sea, y si no fue 2/3, le pegan el palo. No, le faltó. Le faltó, bien. Bueno, pero si después tienen los 69 los tienen seguro. Pero claro, si después en vez de 142 los otros reúnen 130 o menos, o si reúnen 142, el veto queda confirmado. Recordemos que... Era 158, hice el número en ese momento. Claro. La movilidad jubilatoria resistieron el veto. Hubo 153 votos a favor, 87 en contra. Estuvo bien, todos los que tenían que estar estuvieron, o sea, les sobró alguno. Les sobró en esa ocasión. Y 8 abstenciones hubo esa vez y 8 ausentes al margen. Pero esa vez les sobró algún voto, que fue los famosos 87 votos, 87 héroes que después fueron agasajados en un asado. Exactamente, pero hay otro proyecto, el cual vamos para terminar nuestras placas, que es la moratoria. Claro. La moratoria, el Senado también tiene la moratoria, es probable que logre aprobarla en el Senado, pero muy en el límite, ya te aviso. Porque la moratoria no la va a aprobar ni el radicalismo ni los provinciales. Sí. Muchos provinciales no la van a querer aprobar. En diputados fue en el filo. Diputados se aprobó 111 a 10 y hubo 15 abstenciones. Claro, podía haber salido negativa tranquilamente. Más difícil, claro. Yo creo que si hay un veto, acá no hay ninguna posibilidad de poder que el Congreso pueda insistir con su sanción original. Ajá, no, claro. No hay alternativa. No, yo creo inclusive que ahí la van a tener complicada, porque así si hiciéramos un punteo, bueno, el PRO no lo tenés, los radicales la verdad que no lo vas a tener porque tampoco los tuvieron a todos acá, en diputados. No, moratoria todos en contra. Claro, por no eso. hubo ninguno a favor.
de moratoria, porque históricamente está en contra del radicalismo en las Claro, moratorias. claro. Si se hubiera aprobado la otra ley, o el otro dictamen, hubiera sido muy diferente, porque había inclusive un proyecto de un dictamen que estaba firmado por algunos del PRO también, así que, ¿no? Que estaba aquí. No, ahí había, pero estaban todos divididos con diferentes propuestas para la prestación proporcional. Yo te digo, el tema de la prestación proporcional y los cambios a las jubilaciones tienen que hacerse en un acuerdo con el gobierno, que es el que lo tiene que instrumentar. Sí. Si no, es muy difícil. ¿Cómo hacer? ¿A partir de qué base de la cual lo haces? ¿Hasta dónde llegás? ¿Hasta dónde no llegás? Parecía como que el más desarrollado era un dictamen que tenía muy pocos firmas, que era el de Alejandra Torres, que digamos, entiende muchísimo en el tema. Su marido fue interventor del ANSES, fue director del ANSES. El primero de esta gestión. Giordano. Sí. Entonces me parece que ahí había más posibilidades. Pero me parece que la moratoria, si la vetan, no va a haber posibilidad de insistirlas, pero la preocupación del gobierno hoy son dos. Sí. Jubilaciones y discapacidad, que va a ser otro tema que vamos a tratar en otra ocasión. Hoy nos quedamos con el tema de jubilaciones. Muy bien, muy buen informe. Ese es el tema que se va a debatir. Veremos si a lo largo de este mes de julio, el dato que arrancan ahora esta semana, todavía no está hecha la convocatoria formal, pero lo que nos hay dijo, un compromiso. Lo que le había dicho algunos, la senadora del PRO, algunos colegas, es que la idea era arrancar esta semana. Lo que pasa que se suma que Francos tiene que volver el miércoles. Claro. Y ahí puede ¿volverá? Porque hoy, por lo que dijo en la radio, dijo que para él el informe está dado. Está dado. Veremos, está pedido, ya hicieron el pedido. Vamos a comentar, de paso, que hoy y mañana, no, hoy y mañana, sí, 26 y 27, ¿hoy qué es? Ayer y hoy fue en realidad. Ayer y hoy se está desarrollando en el Congreso de la Nación el programa Cambio de Roles. Eso se hace todos los años, es un programa, ahí vemos vemos imágenes en vivo de lo que está sucediendo ahora. Esos chicos son 270 estudiantes, están universitarios de instituciones públicas, privadas y del exterior, que asumen el rol de los legisladores para debatir un anteproyecto que previamente habían enviado y bueno, van tratando de sancionar las propuestas legislativas. Ahora lo que están tratando, por ejemplo, es la ley marco sobre patentes e inteligencia artificial. Ahí lo que vemos es al diputado nacional, mandato cumplido, Pernacsetti, Horacio Pernacsetti, catamarqueño él. Catamarqueño, fue presidente de bloque. Mucho más canoso, sí, ahora mirá vos, ahí lo vemos. Claro, la presidencia la ejerce algún ex legislador, esto lo organiza normalmente el Círculo de Legisladores. Interesante. El Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales, el IERI, que preside Humberto Rollero, otro ex legislador. Ahí vemos a una de las estudiantes que asume el rol de, en este caso, diputada nacional. Que bueno, y es interesantísimo, esto se hace desde hace muchos años. Esta es la 10ª edición. Así que, bueno, 10 años se viene realizando y es muy interesante porque, bueno, finalmente al cabo de esta jornada, entonces van a terminar emitiendo un proyecto, convirtiéndolo en ley. Vienen todos, los varones están todos en traje y las chicas todas en trajecito, vienen mejor que los legisladores. Así es. Me lo sacaste de la boca, la palabra, sí, así es. Pero bueno, es una buena iniciativa que se cumple todos los años. Bueno, ahora vamos a una breve tanda y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber.
El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Tercer bloque de plenario y hablábamos de lo que fue este raconto de la semana. Hicimos hincapié en la reunión de la comisión investigadora del caso Libra. Y yo dije miércoles, después dije martes, fue el miércoles en realidad. Sí. Y después se nos juntan los días porque se nos mezclan las cámaras y los días. Hubo también una reunión importante, la única que tuvo lugar ayer, jueves, que fue la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es la que preside el diputado Daniel Goyán, Sí. que había una serie de proyectos de declaración y de resolución. Bueno, justamente les dieron visto bueno a esas iniciativas. Hubo un poco, tratándose de ciencia y tecnología, hubo hubo múltiples quejas hacia, cuestionamientos hacia la postura del gobierno respecto del sector, pero fundamentalmente se hizo mucho hincapié en el tema de la declaración de interés de, por ejemplo, una serie de cuestiones sobre una batería de proyectos que se analizaron y, por ejemplo, hubo beneplácito por esa victoria de un equipo argentino que en Estados Unidos fue el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que participó de la CANSAT Competition. Se realizó en Estados Unidos y es una competición donde se simulan misiones espaciales en formato reducido y demostrando un poco la capacidad argentina. Justamente se terminó, ganó el equipo argentino y había un montón. Yo miraba los proyectos de resolución y de declaración que se iban a tratar y la mayoría tenía que ver con expresiones de beneplácito por ese alcance que, nos pone muy orgullosos. Veamos lo que decía en esa comisión, en realidad alguien que participó de la comisión, pero lo dijo en el programa Consenso, la diputada Marcela Colli. Muy preocupante, muy preocupante. Preocupante porque realmente el primer eje es que nosotros tenemos prorrogado un presupuesto del año 2023 por primera vez en la historia argentina, por segunda vez consecutiva y lógicamente
esto no repercute en forma positiva en las inversiones en las distintas áreas que tiene que tener el Estado argentino. Y una de las más perjudicadas, una de las tantas áreas perjudicadas, es la ciencia y la tecnología. Justamente recién se aprobó en la Comisión de Ciencia y Tecnología un pedido de informe con respecto a fondos que son inclusive de afuera, de fondos de afuera. ¿Del banco del BID? Del BID. Entonces, esto preocupa porque esto lleva a que distintos programas o proyectos que pueden ser financiados, que pueden llevar adelante distintos proyectos de investigación, se retrasen o no se lleven adelante. Eso preocupa muchísimo, como preocupa todo lo que es el conocimiento de la Argentina, que es muy buscado, es un conocimiento que tanto en la Argentina como en el mundo siempre es de excelencia, y sabemos perfectamente bien que es mirado por la excelencia que tiene. Escuchábamos a la diputada de Democracia para Siempre y bueno, hablaba, las quejas a las que hacíamos referencia del estado de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, entre las cuestiones que se resaltaron en esta reunión, hubo un proyecto para declarar de interés de la Cámara de Diputados el descubrimiento del genoma de la yerba mate, liderado por investigadores del CONICET. También se avaló la realización del primer encuentro de redes de biotecnología en la Argentina. Y bueno, por ejemplo, a propósito del éxito alcanzado por ese grupo de estudiantes argentinos, el diputado Tomás Ledesma había dicho que siempre a la Argentina le va bien cuando en algo hay que destacar cuando a la Argentina le va bien en algo y se pone en valor el trabajo en equipo y se deja bien alto el prestigio del país. Pero veamos lo que decía justamente el diputado Tomás Ledesma en DTV. Un reconocimiento a los jóvenes argentinos que triunfaron en la Kansas Competition. La verdad que siempre que a la Argentina le va bien en algo, a uno le atraviesa una alegría enorme, como nos tiene que atravesar a todos los argentinos y argentinas de bien, pero sí es bueno realizar algunas reflexiones, obviamente poner en valor el laburo en equipo, la capacidad de todos estos y estas jóvenes argentinos, porque un equipo bastante numeroso que compitieron y dejaron en lo alto a la Argentina una vez más, como en tantas disciplinas ocurre a lo largo y ancho del mundo. Además, algo en particular que a uno le pone contento y que siempre que puedo lo menciono, está conducido por un joven de una ciudad no tan grande del interior del país. También este equipo lo componen hombres y mujeres jóvenes de ciudades del interior del país, no solamente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Eso quiere decir que cuando miramos las provincias, cuando miramos la ciudad del interior, no solo tenemos que hacer referencia a la economía primarizada y demás, sino que cuando le agregamos valor agregado, cuando tienen la oportunidad de estudiar nuestros pibes y nuestras pibas, logran grandes cosas. Por eso es importante prestarles atención, por eso es importante acompañarlos, no solamente por una cuestión que tiene que ver con el explotar las potencialidades en términos individuales, sino que cuando esto ocurre en el marco de equipos y en el marco de lo colectivo, trae sin ningún tipo de dudas grandes beneficios para la Argentina, y sobre todo en un proceso que la Argentina sufrió mucho durante muchos años, y en el que creo que lamentablemente estamos recayendo nuevamente, que hay que trabajar para evitarlo, que es la fuga de cerebros, porque la fuga de cerebros y de todos aquellos que no encuentran oportunidades en su suelo no solamente tiene que ver con el desplazamiento de los logros personales, sino que tiene que ver muchas veces con la pérdida de oportunidades para el país, para la Argentina. Por eso es importante la participación del Estado, por eso es importante un Estado que construya herramientas sólidas que acompañen todo este tipo de procesos, y por eso es importante también que se le preste mucha atención a las oportunidades académicas a lo largo y ancho de nuestro país, porque el interior del país tiene mucho que aportar.
inversiones que tienen que ver con lo estatal, pero que también tienen que ser siempre, por lo menos como queremos algunos, rompiendo con esta lógica de la cual han convencido a muchos argentinos y argentinas de que es el Estado versus el privado. No, es un Estado fuerte, es un Estado invirtiendo, es un Estado regulando las cosas que tiene que regular, pero una articulación fuerte, fecunda y sustancial con un sector privado, donde rompamos esta dicotomía, donde el Estado planifique estratégicamente, explote las potencialidades que tiene que explotar, pero también lo haga en articulación con un privado que tiene que tener también como un objetivo central el desarrollo de la República Argentina, las inversiones estratégicas y sobre todo hacerlo de manera inclusiva y federal. Así que reconocerlos a estos jóvenes argentinos, aprovechar que una vez más muchos nos llenamos la boca y veo muchos proyectos de legisladores de diferentes espacios poniendo en valor la importancia de la ciencia y la tecnología, y reconocer también que este triunfo de la Argentina tiene que ver con una articulación de estudiantes que se han formado en la universidad pública, también en universidades privadas, y que cuando eso funciona con un objetivo en común que tiene que ser sin ningún tipo de duda el desarrollo de una Argentina con más oportunidades, ocurren cosas lindas. Al diputado Tomás Ledesma, de Unión por la Patria de Entre Ríos, bueno, contando un poco lo que, bueno, reflejábamos respecto de esa alegría que nos da ese éxito argentino, que demuestra lo bien alto que puede llegar la ciencia argentina y la necesidad que tiene entonces justamente de que sea apoyada por el Estado también. Mientras esa comisión esta reunión se realizó ayer jueves, a las 11 de la mañana estaba convocada, así que paralelamente, ¿qué es lo que había en el otro lado del Congreso? A las 11 de la mañana arrancaba esa sesión informativa, que fue la primera presentación del año de Guillermo Francos en la Cámara Alta. Y bueno, que terminó abruptamente, pero a las 3 de la tarde, 3 y monedas, 3 y cuarto. Un poco, llegando casi a las 4. ¿Vos la cubriste esa Yo la cubrí. Recuerdo eran 3, 3 y media, sí. Se pasó un cuarto intermedio y nunca más volvió. Bueno, empezó a las 11 y media. El que no volvió fue el jefe de gabinete. El jefe de gabinete. La sesión volvió para volver a convocarlo al jefe de gabinete a propuesta de José Mayans, que tuvo un altercado con una senadora, ¿eh? Sí, sí, él, bueno, con la senadora que justamente provocó la ira de... Exactamente. Sí. Y que no quiso retractarse. Cristina López. Que no quiso dar marcha atrás. Es muy brava esa senadora, lo comentábamos ayer. Está ella y Florencia, una riojana, Florencia López también creo que. Sí. También, bueno, en este caso se llama Cristina Cándida López. ¿Qué pasó? Fue el jefe de gabinete, hizo una exposición, como hace habitualmente. Cuando viene a presentarse, elige algunos temas. Él siempre aborda casi todos los temas centrales del gobierno. Sí. Entre ellos había abordado el tema de la jubilación, había abordado varias cuestiones. Y después empezó la ronda de preguntas. Sí. En una de las rondas de preguntas, Maximiliano Abad le plantea el tema del tema de Bahía Blanca. El veto, sí. El veto, le dice que desde su bloque se va a insistir con el tema de mantener la ley. Claro. Tanto en Senado como en diputados los radicales van a insistir y seguro que van a tener el respaldo de la mayoría de los bloques que aprobaron esta ley. Le dice que es un error porque lo que hizo porque dice que esta ley complementa lo que hizo el gobierno de mandar plata para la emergencia, pero que Bahía Blanca necesita plata para reconstruir la ciudad. Claro. No estaba contestando y en un momento, bueno, ya se habían terminado todas las preguntas de la oposición y empieza en Unión por la Patria. Sí. Una de las senadoras de Unión por la Patria que empezó a preguntar, que en realidad primero es un discurso, en realidad, más que preguntar, que eso es un debate que tenemos algunas veces, si el jefe de gabinete es para hacer discursos o para hacer preguntas para que conteste el ministro. Sí. Jefe de gabinete. Bueno, ahí
Cristina Cándida López lo acusa de mentiroso. Que había leído justamente las respuestas. Recordemos cómo es la dinámica de los jefes de gabinete. Ellos presentan, se le van formulando las preguntas, todos los senadores en este caso le van formulando preguntas. Fueron más de 1000 preguntas. Él terminó contestando, porque se van agrupando las respuestas, 925 creo que fueron. Sí. Y después, bueno, cada uno... Este lo hizo, la devolución del informe fue con tiempo, hay que decirlo, por lo menos 2 días antes ya estaba en poder de todos, el periodismo también, y de los senadores. Y lo que le decía a la senadora era que, bueno, lo había leído y la verdad que le parecía que era un mentiroso. Bueno, y eso lo ofendió a Franco, que le planteó a Bartolomé Abdala, que estaba a cargo de la sesión, quería que se rectifique la senadora. Claro, claro. Y no hubo caso. Ahí en la mitad, porque ella sigue gritando, la senadora. Sí, y ahí es cuando la reprende. La reprende y le dice, cállate. Porque Mayans veía que la sesión se estaba cayendo y él quería hablar también. Claro, claro. Sí, no se fue contento nadie de esa situación. Y que se vaya, le dijo la senadora Fueguina. Pero Mayans, claro, él le dijo, bueno, no estás en un consejo deliberante, algo así le dijo. Sí, cállate, no estás en un consejo deliberante. Bueno, entonces el tema que se pasa un cuarto intermedio para intentar resolver la situación, pero en el cuarto intermedio Franco se va y le dice a los periodistas, cuando se estaba yendo, lo engancha 1 o 2 periodistas y le dice, no, me voy porque no voy a aceptar que me insulten, que es una falta de respeto, pero se vuelve a la sesión y Mayans propone volver a citarlo para terminar y los legisladores de su bloque hagan las preguntas y hacer los cierres de bloque que se hacen habitualmente en este tipo de sesiones. Claro. Ahora, después de eso, Franco redobla la apuesta, porque dice que la senadora no está a la altura del cargo. Claro. Hoy en un reportaje que le hicieron en Radio Splendid, le dice que la senadora no está a su cargo, se queja de los insultos, dice, si no me van a creer, ¿para qué me voy a...? No, todos coinciden en que Franco es un caballero, realmente, porque uno dice, y se escuchó mucho en estos días, bueno, el gobierno en particular no es un gobierno que se distinga por ser moderado en el lenguaje. Pero bueno, estamos ante justamente un funcionario que no es alguien que justamente tenga el más mínimo exabrupto ni se le conozca en su larga trayectoria, justamente. Claro. Así que me parece que bueno, hasta lo entendió el propio Mayans, que bueno, tendría seguramente muchas cosas para decir en ese cierre que estaba previsto, porque se había diagramado la reunión con la participación. Primero arrancó, como siempre suele suceder, siempre se acostumbra, hizo un informe del jefe de gabinete que dura alrededor de 40 minutos, donde hace un resumen de un informe de la gestión, de cómo ve el gobierno, la postura que tiene respecto de todas las cosas. Habla de los logros, rescató el hecho de la baja de la inflación, bueno, la suba del empleo, etcétera, etcétera. Habló de todo eso. Después viene el tiempo de las preguntas. Había una tanda de 8 senadores que son los más dialoguistas, que intervinieron, no el oficialismo, pero sí hablaron los del PRO, hablaron del radicalismo, hicieron una tanda de 8, se pasó un cuarto intermedio para que el jefe de gabinete fuera al baño y que ordenara sus papeles, y después arrancaron las preguntas de Unión por la Patria, que eran 18 senadores que iban a hablar, que ahí se interrumpió, pero en la interín hubo varios que hablaron, por ejemplo, Silvana García Larraburu. Que le pidió el indulto para Cristina Fernández Kirchner. Todo el mundo Kirchner. se quedó con ese tema, nosotros también, realmente, bueno, sí, le hizo un pedido por el indulto, pero
previamente ella había hablado de un tema que justamente es lo que estábamos hablando. Ella es no sé si es presidenta, no sé si preside sí creo que sí, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Y ella es una persona que está muy atenta a todas esas cuestiones y entonces hizo un planteo muy, muy educado y muy, muy bien fundamentado ante el jefe de gabinete, que podía verlo también tranquilo. Bueno, no vamos a ser catadores de discurso en este caso, pero bueno. Y después terminó y contó todo el estado de la ciencia y le mostró incluso muchos titulares de diarios, de portales, sobre el estado de la ciencia. Y bueno, le hizo un planteo bastante bien fundamentado al jefe de gabinete y después, antes de terminar, hizo un pedido particular que era justamente el indulto. Bueno, le dijo que tratara de convencer al presidente, él siendo una persona que tiene una trayectoria de tantos años, que bueno, tratara de convencer al presidente de la conveniencia de indultar a la ex jefa de Estado. Te leo lo que dijo cuando en el tuit, cuando se va Franco, al ratito. Lamento la falta de respeto de una senadora que no honra su cargo en el Congreso de la Nación ni la sesión informativa con un legítimo espacio de diálogo entre poderes. Di cumplimiento a mi responsabilidad de presentar el informe de gestión sobre la marcha del gobierno, tal cual está planteando el artículo 101 de la Constitución. Pero decidí no permanecer en el recinto ante la falta de respeto y acusaciones fuera de lugar. Esa es la postura, claro, de él, de un jefe de gabinete que siempre las presentaciones de los jefes de gabinete dejan mucha tela para cortar y fragmentos muy interesantes, como me pareció, por ejemplo, ante los planteos que se le habían hecho sobre la falta de obra pública, el estado de las rutas, y justamente él dijo en la primera tanda, bueno, habló de la red vial y todos los grandes emprendimientos que se van haciendo, y después se sincera cuando empieza a escuchar los planteos y le dice, miren, nosotros coincido, es cierto que la infraestructura está en mal estado. Ya de por sí me pareció un hallazgo que un reconocimiento de parte del Estado, me dirán, es una obviedad, bueno, pero lo están reconociendo ellos mismos. Y él dijo, lo que tenemos que comprender es que el proyecto de gobierno de como cualquiera, tiene etapas. Y lo que necesita es, primero, salir de la crisis y no hay plata. No hay plata para eso. Necesitan salir de la crisis para meterse después de lleno en atender esas situaciones. Eso es un poco, después quedarán más conformes o menos conformes, pero bueno, eso es un poco lo que decía el jefe de gabinete. En una jornada que también fue muy caliente ahí, muchos se preguntaron si el jefe de gabinete se tenía que ir más temprano para ir a La Plata. Creo que no estuvo allá en La Plata. No, no estuvo. Donde fue el Congreso de la Libertad Avanza. Donde para mí me parece que fue una especie de lanzamiento de campaña de la Libertad Avanza con quien va a ser no va a ser candidato, pero va a ser el jefe de campaña, bueno, jefa de campaña es el jefe, Karina Milei, pero la cara visible va a ser Milei. Va a ser Milei de la campaña. Y ya no habló de Cristina Kirchner, sino habló de quien va a ser el rival ahora, que es Axel Kicillof. ¿Y cómo es que habló? Fue muy, muy crítico, le dijo de todo, que bueno, no lo vamos a repetir acá, pero claramente bueno, fue muy, muy, muy crítico. Ahí realmente, y bueno, y no estaba, que yo sepa, no estuvo presente el jefe de gabinete. No es que porque el día anterior habían dicho que quería una sesión corta para poder, hasta las 3, 4 de la tarde. Él cuestiona mucho las sesiones largas. Él cuestiona el mecanismo del informe. Él dice que él no tiene que venir a hablar de la ruta tal y tal, porque eso se gestiona, se acuerda por mecanismos diferentes. Él dice que tiene que venir a hablar de las grandes políticas y que le vuelven a preguntar las mismas preguntas que contestaron en el informe y él vuelve a repetir lo mismo que ya dice en el informe. Entonces, que habría que buscar otro mecanismo diferente. No dijo cuál, dijo que este mecanismo se buscó a través de una ley, se puede reformular. Se puede reformular, veremos en todo caso. Esto da para tela para cortarlo, para otro programa lo vamos a analizar también a fondo, a ver cómo... Pero no es el primer jefe de gabinete que se queja, ¿eh? Aníbal Fernández también se quejaba varias veces cuando fue jefe de gabinete, dijo, ¿por qué no van a las preguntas directamente?
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y bueno, es el Parlamento, hay que hablar. Acá hablamos largamente. Silvia, llegamos al final de este programa, así que nos vemos el próximo viernes. Así que gracias por estar. Y ya empezamos julio. Julio, ya estamos en julio. Julio es mes de receso también, pero bueno, es de mucha actividad y mucha actividad como va a haber en la próxima semana en este Congreso de la Nación. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Ahora quédense en la continuidad informativa con Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli, y nosotros nos encontramos nuevamente el próximo lunes. Entonces, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana.